¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Bienvenido gente a la segunda temporada de la serie Portadas Controversiales. En esta serie vemos y revisamos los detalles y la historia detrás de varios discos conocidos y otros no tanto, que causaron algún tipo de polémica y de una forma u otra tuvieron que ser censurados o reemplazados por la poca tolerancia de la gente en la época que fue lanzado, o porque si no, los mismos no iban a poder venderse correctamente. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas y dejes tu like, ya que es totalmente gratis y cuando lleguemos a la meta de los 100.000 suscriptores, vamos a traer la tercera temporada de esta serie. Sin más que decir, empecemos con el video. Puesto 1. Jimi Hendrix es el primero en esta lista con su disco Electric Ladyland. Hendrix había escrito a Reprise, el sello del músico, describiendo lo que quería para la portada, pero fue totalmente ignorado. Pidió expresamente una foto a color de Linda McCartney, sentada con niños en una escultura de Alicia en el País de las Maravillas en Central Park. Hasta les hizo un dibujo como referencia. Pero la compañía utilizó una foto borrosa en rojo y amarillo de la cabeza del guitarrista mientras actuaba en el Teatro Saville, tomada por Carl Ferris. También se tomó el retrato de portada interior, que muestra a 19 mujeres desnudas frente a un fondo negro. Hendrix expresó su disgusto y sorpresa inicial con esta portada llena de mujeres desnudas, pero decidió usarla de todos modos por mucho que estuviera disgustado con la portada, la cual le pareció irrespetuosa. La portada fue prohibida por varios distribuidores de discos, siendo catalogada como pornográfica, mientras que otros la vendieron con la portada dada vuelta o en un envoltorio marrón. La edición británica fue la que contó mayormente con este arte. Más tarde se retiró esta portada por la familia del propio Hendrix, que es la dueña de los derechos del álbum y de la mayoría de su catálogo, y terminaron de confirmar que ni al propio artista le gustaba. Puesto número 2. Ritual de lo habitual fue lanzado en el 89 por Jane's Addiction, y de esta obra salieron dos portadas diferentes. La primera fue la original, que contenía desnudez masculina y femenina, que fue una escultura hecha por el cantante del grupo, Perry Farrell, y debido a que muchos centros comerciales norteamericanos tipo Walmart, donde discos en los que aparecen desnudos o imágenes irrespetuosas religiosas son directamente prohibidos para su venta, ahí fue cuando apareció la segunda imagen, la cual contiene una imagen con el fondo en blanco y el texto en negro, que también presenta escrita la primera enmienda. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos impide que el gobierno promulgue leyes que regulen el establecimiento de una religión o que prohíban el libre ejercicio de la religión o restrinjan la libertad de expresión, la libertad de prensa, de reunión o el derecho a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Esta ley fue adoptada el 15 de diciembre de 1791 como una de las 10 enmiendas que constituyen la Declaración de Derechos. Puesto número 3. La portada original de Appetite for Destruction está basada en la pintura del mismo nombre de Robert Williams, la cual mostraba a un violador robótico a punto de ser castigado por un vengador de metal. Después de que varios minoristas de música se negaron a vender el álbum, el sello se comprometió y colocó la controvertida portada en el folleto del disco, reemplazándola con una imagen que presenta una cruz celta y los cráneos de los 5 miembros de la banda, lo cual fue diseñado por Billy White Jr. originalmente como un tatuaje. La banda dijo que la obra de arte es una declaración social simbólica, en la que el robot representa el sistema industrial que está violando y contaminando nuestro medio ambiente. En una entrevista en 2011, Rose declaró que su idea original para la portada era poner la foto de la explosión del transbordador espacial Challenger, que apareció en una revista en 1986, pero Geffen Records la rechazó diciendo que era de mal gusto. Claro, porque la foto de una violación no es de mal gusto, ¿no? Mientras que la cadena de MTV exigió que se apartara esa carátula por considerarla ofensiva, sino como represalia, el canal no emitiría ningún video del álbum. Puesto número 4. La portada del disco Herzeleid de Rammstein causó controversia cuando se reveló originalmente. La misma muestra a la banda toda sudorosa y completamente desnudos frente a una flor de gerbera. Respecto a esto, el guitarrista Richard Kruspe dijo que es totalmente estúpido. Es solo una foto. Sin embargo, expresó su vergüenza en 2016, diciendo que la banda se veía gay, como si fueran el anuncio de una película porno gay. Lindemann agregó que fue una foto rápida en un estacionamiento en algún lugar de Berlín. Las versiones norteamericanas tenían una portada diferente, que consistía en las caras de los miembros de la banda, colocadas una al lado de la otra. También fueron criticados por tratar de venderse como chicos con look de revista, lo cual no les salió mal para nada si esa fue su intención, ya que el disco fue elegido por la empresa Calvin Klein para un lanzamiento de edición limitada de su fragancia Obsession, el cual incluía una caja color gris con el álbum y distintas remezclas exclusivas, además del frasco de perfume. Puesto número 5.
Mother's Milk es el cuarto álbum de estudio de Red Hot Chili Peppers, y el mismo presenta como portada una foto en blanco y negro de la banda, tendida sobre los brazos de una mujer desnuda con Kiedis de pie a la izquierda. La controversia surgió cuando la modelo Dawn Alain afirmó que la banda no le notificó que ella era la elegida para aparecer en la portada de Mother's Milk. Además, varias cadenas nacionales se negaron a vender el disco porque creían que el sujeto femenino mostraba demasiada desnudez, por lo que se fabricó una versión más estrictamente censurada para algunos minoristas que presentaba a los miembros de la banda en una proporción mucho mayor que la original, aunque tras el lanzamiento del álbum se emitieron un número limitado de carteles promocionales con los senos de la modelo expuestos. Dawn no tenía conocimiento de nada de esto, así que demandó a la banda, ganando un acuerdo de $50.000. Además, Mother's Milk tenía una etiqueta de advertencia de lenguaje explícito que, según Kiedis, dijo que no le molesta. Sus letras son muy explícitas, ya sea hablando sobre sexo, amistad o amor por la vida en general.